Hola a todas y a todos. Continuamos con la unidad de probabilidad y en esta ocasión retomamos el tema que habíamos visto en el último video, en particular la teoría axiomática. Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro este concepto. Habíamos hablado de que el conjunto parte de omega es un álgebra. Un álgebra es una colección de objetos de omega. Por ejemplo, si realizamos la experiencia de lanzar una moneda, omega, que es el conjunto de todos mis posibles resultados, será cara o seca. Es decir, que el conjunto parte de omega será igual al subconjunto vacío, cara, seca y omega. Por lo tanto, A es un álgebra. Ahora bien, también habíamos visto en el último video el concepto de unión de dos sucesos. ¿Cuál es la probabilidad de A unión B si A y B son compatibles? Si son compatibles, entonces, para hallar la probabilidad de A unión B, realizamos o utilizamos la regla de la suma. La probabilidad de A unión B será igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad en la intersección. Dijimos que compatibles son aquellos eventos que tienen elementos en común. Ahora bien, si A y B no son compatibles, para calcular la probabilidad de A unión B, en este caso, será igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Este es el caso particular que se presenta cuando los sucesos son mutuamente excluyentes. Vamos a ver en esta ocasión un nuevo concepto de probabilidad, que es la probabilidad condicionada. Para que exista un condicionamiento entre dos sucesos, primero debemos tener claro que estos sucesos deben ser compatibles o no mutuamente excluyentes. Es decir, que pueden aparecer simultáneamente en el experimento. Y supongamos que el interés recae en determinar la probabilidad de A, dado que ha ocurrido un evento B. El símbolo se representa como la probabilidad de A dado B o la probabilidad de A dado B. Cualquiera de las dos formas de escritura es correcta y lo pueden encontrar de las dos maneras representado en la bibliografía. Ahora bien, la probabilidad condicionada. Si por ejemplo se nos presenta la probabilidad de A dado B va a ser igual a la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. A la probabilidad de A intersección B le vamos a llamar probabilidad conjunta. Y sí, hay una condición que es que la probabilidad de B tiene que ser mayor que cero, es decir, positiva. O se puede presentar la siguiente condición. ¿Cuál es la probabilidad de B dado A? La probabilidad de B dado A va a ser igual a la probabilidad de B intersección A sobre la probabilidad de A. A la probabilidad de B intersección A también le vamos a llamar probabilidad conjunta y la probabilidad de A tiene que ser mayor que cero, es decir, que tiene que ser positiva. ¿A qué se refiere cuando dice probabilidad de A dado B? Quiere decir que el suceso B afecta la probabilidad de A. Y en la siguiente fórmula, la probabilidad de B dado A quiere decir que la probabilidad de A, que es el suceso condicionante, afecta la probabilidad de B. En la primera fórmula, entonces B es el suceso condicionante y afecta a la probabilidad de A. Y en la segunda fórmula, A es el elemento condicionante y afecta a la probabilidad de B. Entonces, este nuevo concepto también, que es probabilidad conjunta, es la probabilidad de que dos o más eventos ocurran simultáneamente. Y en símbolos la representamos como la probabilidad de A intersección B. Ahora bien,
De la definición de probabilidad condicionada, entonces dijimos que la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. Si despejamos la probabilidad conjunta de esta fórmula, obtenemos que la probabilidad de A intersección B va a ser igual a la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. Y en el caso que el condicionante sea A, tenemos que la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de A. Si despejamos la probabilidad conjunta, también nos va a quedar que la probabilidad de A intersección B va a ser igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. Ahora bien, respecto de la probabilidad conjunta, es lo mismo la probabilidad de A intersección B que decir probabilidad de B intersección A. Entonces, fíjense que esta probabilidad conjunta la podemos resumir de la siguiente manera. La probabilidad de A intersección B, entonces, va a ser igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de B, y eso a su vez es igual a la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B, porque las probabilidades conjuntas nos arrojan el mismo resultado. Cuando hablamos de independencia estocástica, que es un nuevo concepto para nosotros en esta oportunidad, podemos decir que dos sucesos son estocásticamente independientes si la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A. Aparece una nueva fórmula acá y en este caso se presenta para los sucesos estocásticamente independientes. Quiere decir que la probabilidad de B no afecta a la probabilidad de A. Por eso son independientes. Y la probabilidad condicional de A dado B es solamente igual a la probabilidad de A con B, por supuesto, con la probabilidad de B mayor a cero, positiva. Y en la siguiente fórmula, la probabilidad de B dado A, donde A es el suceso condicionante, no afecta a la probabilidad de B. Por eso la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de B con la probabilidad de A positiva. Estas dos fórmulas, entonces, se utilizan cuando hay independencia estocástica, es decir, cuando la probabilidad del suceso que condiciona no afecta a la probabilidad del otro suceso. Es decir, que la independencia estocástica se presenta cuando la información que aporta el conocimiento de la presencia de uno de ellos no afecta a la certidumbre o expectativa del otro. Muy bien. Los sucesos dependientes, entonces, tienen otra fórmula. Dos sucesos son estocásticamente dependientes si la probabilidad de A dado B es distinta a la probabilidad de A. Cuando eso pasa, cuando eso se puede demostrar, A es dependiente de B. Quiere decir que la probabilidad del suceso B sí va a afectar a la probabilidad de A. Y la probabilidad de B dado A es distinta de la probabilidad de B, entonces eso quiere decir que la probabilidad de A sí va a afectar a la probabilidad de B. En ambos casos, en la primera fórmula podemos decir entonces que A es dependiente de B y en la segunda fórmula podemos decir que B es dependiente de A. Entonces, resumiendo, si A y B son independientes, si son independientes, la probabilidad conjunta, la probabilidad de A intersección B, va a ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Pero ahora bien, si A y B no son independientes, la probabilidad conjunta, es decir, que la probabilidad de A intersección B será igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A, y eso es igual a la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B.
Estas son fórmulas entonces que vamos a utilizar para resolver los ejercicios. Vamos a ver ejemplos a continuación de sucesos dependientes y sucesos independientes. Por ejemplo, grupo sanguíneo de hermanos mellizos son sucesos dependientes. ¿Por qué? El grupo sanguíneo de hermanos mellizos. Ambos tienen el mismo grupo sanguíneo, son familia y tienen más posibilidades de tener un determinado grupo sanguíneo. Por eso se puede decir que en este caso son sucesos dependientes. Pero el grupo sanguíneo de dos compañeros de facultad son sucesos independientes. Son compañeros del curso, pueden tener el mismo grupo sanguíneo, pero no tienen nada que ver uno con el otro. Son dos ejemplos sencillos, entonces, de sucesos dependiente e independiente. A continuación, vamos a ver otro ejemplo de sucesos dependientes. Productos defectuosos, los sucesos, productos defectuosos producidos por una misma máquina con un mismo operador en una misma empresa. Son sucesos dependientes. Que salgan defectuosos están íntimamente ligados porque son producidos por el mismo operador, por la misma máquina y en una misma empresa. Sin embargo, productos defectuosos producidos por distintas máquinas, por distintos operadores y en distintas empresas son sucesos independientes. Son, si bien son productos defectuosos, pero no tienen nada que ver un defectuoso con otro defectuoso, porque claramente son distintos los operadores, son distintas las maquinarias y son distintas empresas. Bueno, este es otro ejemplo entonces de sucesos dependientes e independientes. Volviendo con los sucesos independientes. Para analizar la independencia de los sucesos, podemos estudiar a partir de las ecuaciones. Probabilidad de A dado B será igual a la probabilidad de A con la probabilidad de B positiva y la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de B con la probabilidad positiva. Eso respecto de sucesos independientes y de la probabilidad condicionada. Y respecto de la probabilidad conjunta para sucesos independientes, será la probabilidad de A intersección B igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. A esta fórmula se le llama ley del producto. Entonces, estas son las tres fórmulas que se utilizan para sucesos independientes, tanto para probabilidad condicional como para probabilidad conjunta. Muy bien. Continuando, vamos a hacer un repaso. Si A y B son dos eventos, ¿a qué será igual la probabilidad de A unión B si A y B son compatibles? Si son compatibles, es decir, que tienen elementos en común en la intersección, para la unión utilizamos la ley de adición. La probabilidad de A unión B será igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad en la intersección. Y por el otro lado, eh, si son eventos incompatibles, es decir, que la probabilidad, que la intersección entre A y B es vacía, para la unión, probabilidad de A unión B, usamos el caso particular, que es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Ahora bien, para la probabilidad conjunta, ¿cuál es la probabilidad de A intersección B si A y B son dependientes? Si son dependientes, utilizamos la ley del producto, como ya lo vimos en las presentaciones anteriores. La probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B, y eso es igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. Y si A y B son independientes, se presenta el caso particular que la probabilidad conjunta será igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Entonces, este es un repaso de las fórmulas que hemos visto.
Y ahora sí, pasamos a estudiar un teorema importante, que es el teorema de las probabilidades totales, en las que hacemos uso de todos los conceptos que hemos aprendido: probabilidad conjunta, probabilidad condicionada, unión e intersección. Este teorema se utiliza para calcular la probabilidad de un suceso a partir de una colección de sucesos mutuamente excluyentes, cuya unión es el suceso seguro. Quiere decir, se utiliza para calcular la probabilidad de un suceso, que en este caso es el suceso A, que está graficado en celeste, a partir de una colección de sucesos mutuamente excluyentes. Los sucesos o la colección de sucesos mutuamente excluyentes a la que se refiere serían los sucesos H1, H2, H3, H4. Ellos son mutuamente excluyentes. La unión es vacía, pero sí, la intersección es vacía, perdón, pero la unión es el suceso seguro, es decir, es todo mi espacio muestral. ¿Qué quiere decir? Que omega, que es el conjunto de mi espacio muestral, será igual a la unión de H1, unión H2, unión HK, en donde cada HI es un suceso. Y por el otro lado, como acabamos de mencionar, HI intersección HJ es igual al vacío. Con eso se demuestra que son sucesos mutuamente excluyentes, para I distinto de J. Dado un suceso A al que le vamos a querer calcular la probabilidad, también se presenta que A intersección HJ es distinto del vacío. Fíjense que hay una intersección entre H1 y A, hay elementos en común, hay una zona en común entre ambos, entre H2 y A también, entre H4 y A también. En el teorema de las probabilidades totales, lo que queremos calcular es la probabilidad de un suceso, en este caso el suceso A. La probabilidad de A entonces será igual a la probabilidad de A dado H1 por la probabilidad de H1 más la probabilidad de A dado H2 por la probabilidad de H2 más la probabilidad de A dado HJ por la probabilidad de HJ. De esta manera, vamos a calcular la probabilidad del suceso que nos interesa. En los problemas, en general, nos dan los datos. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. En una fábrica hay 3 máquinas que producen tornillos. La máquina 1 produce el 40% de los tornillos con un 1% de defectuosos. La máquina 2 produce el 35% de los tornillos con un 2% de defectuosos. La máquina 3 produce el 25% de los tornillos con un 1,5% de defectuosos. Calcular la probabilidad de obtener un tornillo defectuoso. Ese es el suceso al cual le queremos calcular la probabilidad. Y los otros sucesos mutuamente excluyentes son eh, la máquina, el tornillo que fue hecho con la máquina 1, el tornillo que fue hecho con la máquina 2 y el tornillo que fue hecho con la máquina 3. Pero en probabilidad es muy importante darle la designación a cada uno de los sucesos. Nosotros le vamos a llamar M1 al suceso M1, el tornillo fue hecho por la máquina 1. M2, el tornillo fue hecho por la máquina 2. M3, el tornillo fue hecho por la máquina 3. Y D, que el tornillo sea defectuoso. Entonces D es el suceso al cual le queremos calcular la probabilidad. El ejercicio pregunta, ¿cuál es la probabilidad de obtener un tornillo defectuoso? Es decir, del total del 100% de tornillos que producen cada una de las máquinas, ¿cuál es la probabilidad de extraer un defectuoso del total de los tornillos producidos por las máquinas? Entonces, esa probabilidad es la que vamos a calcular. Y tenemos que saber extraer los datos del problema. El problema nos da el valor de la probabilidad de que el tornillo provenga de la máquina M1 es 0,40,
La probabilidad que provenga de la máquina M2 es 0,35 y la probabilidad que provenga de la máquina M3 es 0,25. Y además nos da los eventos condicionantes. La probabilidad de que sea defectuoso y provenga de la máquina M1 es 0,010. La probabilidad de que sea defectuoso y provenga de la máquina M2 es 0,02 y la probabilidad de que sea defectuoso y provenga de la máquina M3 es 0,015. Por lo tanto, la probabilidad de que un tornillo sea defectuoso, de que al extraer un tornillo del total de tornillos y este sea defectuoso, será igual a la probabilidad de que sea defectuoso dado que viene de la máquina M1 más la probabilidad de que el tornillo provenga de la máquina M1 por la probabilidad de que el tornillo provenga de la máquina M1 más la probabilidad de que sea defectuoso dado que proviene de la máquina M2 por la probabilidad de que provenga de la máquina M2 más la probabilidad de que sea defectuoso dado que proviene de la máquina M3 por la probabilidad de que provenga de la máquina M3. Estos datos que están colocados debajo son todos datos que hemos obtenido que hemos extraído del enunciado del problema. Esa probabilidad es igual a 0,01475. Más concretamente, podemos decir que la probabilidad de extraer un tornillo y que sea defectuoso es del 1,5%. Este es el teorema de las probabilidades totales que nos va a servir para poder obtener otro nuevo resultado al cual hace referencia el teorema de Bayes. El teorema de Bayes permite calcular la probabilidad de que se haya dado alguna de las condiciones iniciales, causas o factores que pueden influir en la probabilidad de un suceso A. Es decir, bajo las mismas condiciones, omega es la unión de todos los sucesos, H1, H2, HK, H1 y intersección HJ sigue siendo igual al vacío y además también se da la misma condición. El suceso A intersección HJ es distinto del vacío. La probabilidad de que proceda de un suceso H nos lo permite calcular el teorema de Bayes. La probabilidad de HI dado A será igual a la probabilidad de A dado HI por la probabilidad de HI sobre la probabilidad de A. Vamos a verlo más claramente en un ejercicio. En el ejemplo anterior, calcular la probabilidad de que al obtener un tornillo defectuoso provenga de la máquina 2. Esa probabilidad que nos está solicitando es ¿cuál es la probabilidad de M2, de que el tornillo provenga de la máquina M2, dado que es defectuoso? Bueno, va a ser igual a la probabilidad de que sea defectuoso, dado que proviene de la máquina M2, por M2 sobre la probabilidad de que sea defectuoso. La probabilidad de D fue la que calculamos con el teorema de las probabilidades totales en la presentación anterior. Calculando, porque todos estos datos, los del numerador, nos los da el problema. Y el dato del denominador lo calculamos recién con el teorema de las probabilidades totales. La probabilidad de obtener un tornillo defectuoso que provenga de la máquina 2 es 0,4746, más presentado como un porcentaje, la probabilidad de obtener un tornillo defectuoso que provenga de la máquina M2 es del 47,46%. Bueno, con esta última presentación hemos terminado de ver todos los conceptos que hacen referencia a la unidad de probabilidad. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos.